vamos a conversar a continuación con el doctor Eduardo Tavares, quien ya es un habitué de este espacio. Vamos a indagar por qué él considera que los partidos políticos han debilitado a los sindicatos, colegios y asociaciones profesionales. Bienvenido, Eduardo, qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Sí, yo soy parte de esta élite, de este programa. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Fíjense, realmente los partidos políticos, como toda agrupación, como toda empresa, bien, tienen que identificar cuáles son sus nichos y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Ellos se dieron cuenta en un momento determinado que los gremios tenían una fuerza decisiva, que comenzando con el dominio de estos gremios profesionales y de oficios. Los oficios son los albañiles, los obreros de picapiedra, los zapateros, bueno, las personas que hacen oficios, podían tener desde esa raíz una fortaleza en el dominio primario de su política. Entonces, es así como, identificado esto, se crean los frentes, los sectores profesionales de cada partido, con miras a tener la hegemonía y tener el control en esa base de la población con fines electorales de ganar plazas presidenciales, congresuales o los municipios, las regidurías. De modo que los partidos políticos lamentablemente han desnaturalizado la esencia para los cuales fueron creados estos gremios profesionales. Estos gremios fueron una conquista, fueron una conquista mira, si vamos a la historia, podemos incluso hasta señalar, fue una conquista de los mismos trabajadores en provecho de sus sectores profesionales. Incluso en el Código Francés Penal, bien, se tenía prohibido la asociación de trabajadores. Pero cuando se hace la traducción al Código Penal Dominicano, se saca esa prohibición. Y solamente se deja esa prohibición a aquellos trabajadores que, portando armas de fuego o no, pero que se rebelen contra la autoridad. Entonces, ahí ya sí, eso era prohibido penalmente. Es decir, que la primera legislación que se refiere al dominio, al control de los trabajadores, es una legislación penal. Va surgiendo, evoluciona, se crea la ley 520, la asociación sin fines de lucro. Esta asociación agrupa todos los gremios profesionales y así va evolucionando. Luego se vota el Código de Trabajo del año 1951, donde se reconocen la importancia de estos gremios profesionales adscritos al Departamento de Trabajo, pero no es hasta el año 1992, que es el código actual que rige en la República Dominicana, donde además de estos reconocimientos laborales que se les da a los sindicatos, también ellos se conquistan que tengan un blindaje a través de sus miembros directivos, a través de lo que se llama el fuero sindical, que consiste en que mientras se esté gestando, bien, estos gremios o estos sindicatos no se pueden despedir ni desvincular a ninguno de sus miembros, e incluso hasta un año posterior a su salida de esa directiva, de ese sindicato. De modo de que puedan mantener ese trabajo interno que van a hacer en pro de sus compañeros trabajadores, pero sin que puedan ser despedidos de manera arbitraria o simplemente por el hecho de trabajar en su favor. Esa es la historia, cómo se desarrolla. Entonces, esta historia está vinculada muy estrechamente, Cavada, Miralba y Tinky, muy estrechamente, ¿sabe qué? Obviamente a lo que pasó posterior a la Primera Guerra Mundial. Luego entonces se crea lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo,
¿verdad? Entonces, dentro de esa nomenclatura de lo que es la OIT surge bien como un organismo multinacional a los fines de que ese surgimiento que había posterior, que luego se confirma luego con la Segunda Guerra Mundial, que se confirma ese surgimiento que había con la revolución industrial, que los trabajadores no estaban contentos. ¿Por qué? Porque se entendía que las máquinas iban a desplazar a la mano de obra. Entonces recuérdense de aquello, de que entonces los hombres estaban rompiendo las máquinas, porque entendían los trabajadores, los obreros, que había ese desplazamiento. Entonces, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial es donde finalmente se sella y se determina, los pensantes determinan que a través de esos movimientos sociales y sindicales que les pueden garantizar bien la estabilidad laboral a los trabajadores a través de los sindicatos, pues entonces a través de eso entonces se da también lo que es la paz mundial. Entonces la OIT surge como un organismo de escape a esos problemas sociales mundiales que se estaban dando en el momento para garantizar a los gremios profesionales su estabilidad. No obstante, todos sabemos que por situaciones ya de la modernidad y quizás hasta por ciertos apelativos que quizás no quieren que le digan sindicalista o qué sé yo, entonces, o que te dan medio rebelde o en posiciones radicales, entonces se ha ido dejando atrás, y sobre todo de que los fundadores han estado anquilosados como representantes de estos sectores profesionales o obreros, y no ha habido una renovación. Al no haber una renovación, ¿qué se ha hecho entonces? Esos sectores sindicales que tienen influencia de manera directa han sido entonces a su vez respaldados por una sombrilla mayor, que son los partidos políticos. Los partidos políticos acogen todo esto, e incluso no es así. O sea, si no se hubiera acogido, y si los partidos políticos no tuvieran el control, lo que se llamó en aquel momento la banda colorada no hubiera podido romper ese movimiento que había dentro de CDE, bien, con Citracodes. Entonces, es ahí donde se apodera todo esto, es ahí donde se identifica, como dije en el introito de mi intervención, y lamentablemente los derechos que deben de garantizar o que deben velar estos sindicatos, estos colegios profesionales, ahora mismo se encuentran muy debilitados. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo el papel que deben de hacer. Así es. Yo creo que influyen muchas cosas, o sea, hasta el movimiento, hasta el socialismo, después de su surgimiento y llegada al poder, porque al final ahí es donde se consuma la teoría marxista, con los bolcheviques llegando al poder en Rusia, desplazando un gobierno feudal e instaurando un sistema socialista que ni siquiera había transitado por el capitalismo más primario, era bastante feudal. Y bueno, terminan, ya usted sabe todo lo que sabemos de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde, bueno, empiezan a cooperativizar todo, hay ciertas cosas que se hacen de manera forzada porque, bueno, un liderazgo se imponía ante una clase que no había tenido una conciencia social como clase, y el socialismo subrayaba eso. Y eso yo creo que también de alguna manera fue desvirtuando un poco la esencia de los sindicatos, porque, bueno, en el comunismo no hacen falta sindicatos. ¿Qué trabajador va a protestar?
No, bro, que si todos somos iguales y lo que vamos a resolver entre todos y nos vamos a poner de acuerdo, no hay patrono, no hay esto. No, esto es el paraíso que está escrito en la Biblia. Pero en la concreta no fue así. Y entonces se fue perdiendo por esa parte la esencia del sindicalismo. Y como bien usted explicaba, doctor querido, en el caso del capitalismo, bueno, en esa ambigüedad del sistema, se fueron asociando partidos porque veían a través del gremio un brazo extendido de la organización política para poder tomar decisiones, manipular, tirar a gente para la calle. Por eso los mal llamados sindicalistas del transporte, que no lo son, porque al final son unos empresarios más que ustedes, que nosotros todos juntos, bueno, respondían a una tendencia política, el que mejor les sirviera para trancar el transporte en la 27, para protestar. O sea, ese tipo de cosa burda, absurda, que al final no buscaba responder a las esencias del sindicalismo. Por ejemplo, para que estemos claros, porque la gente hay que hablarle con ejemplos palpables. Aquí se ha impuesto ya al margen de la ley, y digo al margen de la ley porque aún cuando figure en la ley una referencia al teletrabajo, no está reglamentado. Claro, nos ha tocado en medio de una pandemia, pero ¿qué sindicalista de cualquier gremio? Pues aquí hay Central Nacional de Trabajadores que no agrupan propiamente a una especialidad. No estoy hablando de los odontólogos, no estoy hablando de los médicos que tienen su propia organización, etcétera. De manera general, porque al final son los que nos representan en ciertas estructuras. Usted ve a Pepe Abreu, él está hablando por usted, por mí, por el médico, por todo el mundo, porque él es el del sindicato. Nadie ha salido a exigir desde ahora o a llevar una propuesta desde la perspectiva del trabajador de cómo debe legislarse o reglamentarse el tema del teletrabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los sindicatos están en otra cosa. No, se perdió la esencia de la mecánica del sindical, y las calles, al ser tomadas por grupos que, bueno, siguen un ideal, pero no están formalmente organizados. Ya la época, muchos sindicatos se utilizaron para conspirar en algún momento, como las logias masónicas en algún momento. En muchas se fraguaron las revoluciones de América Latina, por demás. Por eso Duarte masón, el otro José Martí masón, todos eran de alguna manera, porque habían espacios para eso con una ideología. Los sindicatos perdieron hasta eso, y las redes se han convertido en los sindicatos. Las redes sociales hoy en día son los sindicatos para tú ahí decir y convocar para la plaza. Ya no hace falta un líder sindical, ¿cómo se llamaba aquel líder tremendo dominicano fallecido, muerto? Caramba. Bueno, no hace falta, porque ya cualquiera se erige en liderazgo. A ver, si tienen 1,000 gente o 10,000 o 5,000 o 1,000,000 en una red y convocan para allá y da lo mismo que sea. A veces la gente va sin saber para qué lo convocaron, pero como ve gente allí, y a veces se dan un puñito, un dinerito, dan un puñito, dan una cosa, la gente, ¿a quién hay que gritarle? Y van para allá. Entonces se desvirtuó todo lo de los sindicatos, firmaban cualquier papel, aparecían en cualquier foto. A veces hasta el morbo convoca. Yo recuerdo la vez que sancionaron al Alfa, al artista el Alfa, en la Plaza de la Bandera, que dijo de todo. Sí. Era una medida, diríamos, comunitaria. Entonces, le barré. Entonces, al lado de ahí estaban haciendo chercha. Óyeme cómo lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que esta medida es muy blanda, demasiada lenidad en esas medidas. ¿Por qué? Porque al final, esos que están ahí no van a ver el ejemplo en las consecuencias jurídicas y legales que su accionar tuvo por respecto
Al contrario, esto lo catapultó a él como más famoso.